Bueno, muy bien, aquí estamos. Vamos a trabajar sobre, o sea, como modelo, un retrato de lo que hizo Rembrandt. Y vamos a trabajar sin hacer un claro oscuro necesariamente, pero vamos a probar esta paleta de la cual estuvimos hablando, la paleta de los óxidos, que era muy habitual en la época. Vamos a comenzar no con un resparmio, sino con una especie de mapa con tierra sombra tostada sobre una base, digamos, de también misma tierra sombra tostada con mucha trementina. Vamos con un poquitito de material y con mucha trementina eh, vamos acomodando un poco los valores del fondo. Bueno, ahí me fui a servir un poquito de vino, perdón por el corte. Bueno, seguimos. La idea es un poco eh, nada, tranquilos, ir oscureciendo las zonas que sabemos que... Se me mueve la cámara. Las zonas que sabemos que van a estar más oscuras en el fondo, todavía sin llegar a un negro, ni mucho menos. Eh, y tampoco asustarnos por ver el rostro y toda la terminación de Rembrandt y todo eso. No pretendemos hacerlo, ni pretendemos tampoco hacer una réplica, ni mucho menos, sino solamente un ejercicio. La idea es empezar a probar esta paleta. Eh, Muy bien. Vamos a poner un poquitito de más tierra sombra y vamos a pensar que esta misma este mismo pigmento de tierra sombra vamos a poder poner un poquitito de azul como mezcla en la paleta con el tierra sombra. El azul que usamos es el ultramar, el azul de la pizla azul. Eh, y más adelante un poquitito de carmín también mezclado con el tierra sombra para lograr unos negros más bien fríos y unos negros más bien cálidos. Acá es casi tierra sombra puro con un poquitito de azul, azul de la pila azulifiquense que da una oscuridad un poco más y un poquitito más fría de lo que era el marrón del tierra sombra. Bueno, no es un marrón, pero por ahí anda. Seguimos, digamos, con un poquitito ya más de trementina, pero modelando donde va el fondo y donde va un poco las zonas oscuras de la sombra, sobre todo hay una especie de, bueno, el sombrero y la sombra que da en Rembrandt, que es muy característica porque eh, es algo oscuro, las sombras que dan sobre el rostro en los retratos de Rembrandt y eso es interesante, lo hace como introspectivo, cosa que no era habitual, por ejemplo en Caravaggio, donde el rostro estaba iluminado, si bien por una luz focal, generando los claroscuros. En Rembrandt eso está, obviamente, claroscuro, pero utiliza las sombras en la iluminación de un modo eh, más profundo en un punto, ¿no? Eh, y esa oscuridad es la que nos permite realzar las luces a las cuales vamos a llegar después. Ahí ya, a ver si se está enfocando bien. Eh, la idea es un poco empezar a enmarcar el rostro con con esta tierra sombra y azul que me da un oscuro más profundo eh, y tratar de generar una especie de contraste con la tonalidad, un contraste cromático con un tierra sombra y un poquitito de carmín. También pueden usar alizarina, ¿no? Eso es el plan. Vamos a ver, vamos a ir avanzando a ver cómo funciona. Acá, bueno, seguimos trabajando un poquitito y modelando mientras charlamos el material, ¿no? Rembrandt tenía esa característica que trabajaba el material modelándolo, incluso terminaciones con la parte de punta de madera del pincel, raspando sobre el material, muchas veces para el pelo, para el bigote. Entonces, la idea es ir colocando material en el soporte y modelándolo. Acá hay una zona más de oscuridad que hay que enmarcar y fundir con el fondo.
Y acá vamos ya modelando la parte de la ropa, que es muy interesante. Rembrandt se disfrazaba bastante para los autorretratos. Acá hay un poco más de oscuridad también y más corte, más cortado. Fíjense que esta parte que estoy pintando ahora es un poquitito más fría. Ahí está. Ese es el negro frío del cual les comentaba, siempre y cuando tengamos presente que no estoy usando negro, ¿eh? Son pigmentos del tubo de tierra sombra tostada con un poquitito de azul. Ahí estamos, le puse un poquitito de carmín, no sé si se nota. La idea es generar también una oscuridad en esta parte de la ropa. Ahí se va a notar más, pero porque ahí hice un poquitito de trampa y agregué un poquitito de vermellón. También estoy usando bastante trementina, ¿no? Pero ahí se nota un poquitito mejor con el material. Bueno, me perdí lo que le estabas diciendo, pero la idea es, ahora sí, generar, no solamente aumentar el contraste de valor, agregando oscuridad a las partes oscuras del cuadro primero, sino también un contraste cromático, que haya zonas más frías y zonas más cálidas. Bueno, ahí estoy usando el mismo pincel que usaba antes, entonces me quedó algo de carmín y de vermellón mezclado con la tierra sombra para el pelo, que bueno, es un poquitito lo que buscaba. En algunos retratos, y probablemente en este, Rembrandt no haya usado este fondo, sino un fondo más bien cálido, tipo risparmio, y este fondo y el color del pelo lo haya aprovechado del fondo. Pero bueno, como empezamos con esta imprimación, me viene muy bien el vermellón, carmín y tierra sombra. Ahí estoy enfriando y calentando a la vez en diferentes capas, aunque no dejo que se seque nada. La idea es hacer un ejercicio y no un cuadro, un Rembrandt en estudio, sobre la paleta. Y bueno, miro el modelo y voy aumentando cada vez más el detalle, simplemente observando y viendo a dónde cortar. Fíjense que esta parte obviamente es un poco más cálida de la ropa que la parte de abajo, que es más fría, tanto como en el sombrero. Fíjense cómo se modela el material, y esto porque tiene mucha trementina todavía. La idea de usar trementina o sea, un material más bien magro en la base, también, aparte de poder modelar el material, es generar que la capa sea muy delgada y después que me permita hacer capas posteriores cada vez con más materia y con más aceite, ¿no? Bueno, ahí ya con un poco más de cuidado voy a empezar a poner las partes un poquitito más oscuras de la cara. La parte de abajo de la nariz. Ahí ya empieza a ubicarse de dónde va, dónde se conecta con el fondo, ¿no? La parte de abajo de la boca. Ahí estaría. Y el contraste con la parte de la ropa, que la va a enmarcar, la va a cortar, ¿no es cierto? La parte de la quijada. Y ahí fíjense cómo va apareciendo la oreja, solamente por cortar con las partes de oscuridad. Recién ahora voy a tomar un poquitito de blanco, mínimamente, para aclarar y dar un poco más de materia a las partes. Por ejemplo, acá la parte del cuello, como si, no sé si es una camisa o qué, pero y que ya con un poquitito más de materia empieza a empastarse las partes que voy a necesitar más luz, ¿no es cierto? Un poquitito más. Coloco estas zonas de más
claridad, aunque no se note muy bien en la pintura, porque estoy agregando un poquitito más de material para poder masificar esta luz, ¿no es cierto? Voy a agarrar, me parece que es un poco más abajo en la frente, con un poquitito de ocre, blanco y tierra sombra, para, sí, casi no se nota, y con un poco de azul, ocre y blanco, empiezo a hacer un gris verdoso para la zona de las previa a las encarnaciones. Ahora tomo casi blanco puro para insinuar las luces que van a aparecer, con vermellón ahora para la nariz, un vermellón con blanco bien apastelado para la parte de la encarnación, un poquito de ocre mezclado con lo que tenía antes para la mejilla, para que me dé un tono piel del cual, pero haciendo manchas, ¿no es cierto? Manchas, fijándome dónde va en el modelo, ahí abajo de la boca. Tomo un poquitito más de material, no, para hacer la transición entre la mejilla y la parte de la izquierda del ojo. Ahí fíjense como con un poquitito de tierra sombra solamente ya insinúo el lugar donde va toda la hendidura del ojo, y con un poquitito de blanco ya se forma ese contraste y ya puedo ver, ¿no es cierto?, la zona de sombra que da el sombrero y la luz en la parte derecha del rostro, y marco la vivacidad de la luz a la izquierda. Bien, ahí al agregar masa lo que hago es mezclarla con los tonos que había puesto antes, y trato de mantener las diagonales y la direccionalidad de las líneas de los trazos que voy haciendo, como me lo va pidiendo el modelo. Agregar un poquitito de temperatura en las zonas de la mejilla y de la nariz, y esto debería estar por la parte de la oreja también. Ahí está. Al mezclarse bien con lo que pinté antes, se van fundiendo, ¿no?, los pigmentos. Hay un poco más de luz. Y lo fundo también en la parte de la pera, que todavía no está bien cortada, por eso ahí agarré un poco de tierra sombra. Bueno, la idea es un poco ir jugando con la paleta. No es hacer ninguna obra de arte, sino ir mirando el modelo y viendo dónde va la luz, dónde va la sombra y dónde tiende a ser más cálido o más frío. Ahí acabo de poner un siena tostado mezclado con un poquitito de vermellón para darle temperatura a la parte de los labios, mezclado con lo que tenía antes. Y un poco más de masa en la nariz. El problema de pintar de día es que al estar nublado sale el sol, no sale el sol y cambian todos la luz sobre el soporte, ¿no? Y bueno, ahí va apareciendo la figura, obviamente que le falta mucho, pero trabajando con pinceladas cortas y fundiendo
el material que agrego con el material que tenía. Ahí un poquitito me pasé, no importa, ya lo arreglaré. Y al agregar blanco y fundirlo con lo que estaba haciendo me va a dar masificación de material. Y la idea de este material, una vez agregado, es ir fundiéndolo y manipulándolo con diferentes pigmentos, que es la diferencia un poco con Caravaggio, ¿no? El hecho de modelar el material sobre el soporte. Si bien es un asco cuando se mezcla el blanco con el tierra sombra, ya al tener varios pigmentos que mezclamos, no es solamente tierra sombra, sino que por momentos es más cálido, por momentos es más frío. Hay un poquitito más de ocre para darle temperatura, no solamente los rojos son los que dan temperatura, el ocre colabora mucho como transición. Y bueno, completamos la parte de la ropa, aunque con un poquitito menos de temperatura. Tomamos un poco más de blanco. Y lo fundimos con el material que habíamos puesto. Bueno, un poco seguimos esbozando. Acá y cortando con azul. Acabo de poner un azul casi puro. Y eso hubiese sido mejor idea mezclarlo antes con tierra sombra, pero no hay problema porque se va a ir mezclando con el fondo. Ese corte me dio en la zona de sombra y ahora con un poquitito más de tierra sombra. Bueno, ahí apareció la trementina, ¿no? Que tenía poco material. Bueno, sería bueno en realidad dejar que seque un poquito antes de seguir, pero bueno, vamos a tratar de seguir trabajando con el mismo tiempo real, aunque al tener tanta trementina en la base sin que seque un poco, es demasiado disgregado el pigmento como para poder trabajar arriba. Pero bueno, ahí vamos. Me parece que es una buena idea masificar las zonas que tenían tanta trementina y poner más material, aprovechándola incluso para zonas donde necesito menos material, y voy cargando para cortar y para dar profundidad. La profundidad no se logra poniendo más luz, sino poniendo más sombra. Eso hace que realce la luz donde va. Acá corto un poco cómo estaba en el modelo, siguiendo esas mismas líneas, como va el sombrero, tanto de arriba como de costado. Y cuido las transiciones. La idea es que una sombra se funda en la otra, así que es lo que hay que tener cuidado. Bueno, ahora me dispongo a arreglar lo que le dije que me había ido un poquitito con el blanco y esa nariz media redonda que tenía Rembrandt.
tomando forma. Esto es un ejercicio, digamos, un estudio. La idea no es, repito, hacer una réplica ni mucho menos, sino hacer un ejercicio utilizando como excusa el autorretrato de Rembrandt para probar un poquitito la paleta. Estaría bueno que cada uno vaya haciendo con un ejercicio para probar la paleta nada más, para acostumbrarse cómo funcionan las mezclas. No sé cuánto vamos de video, 10, 15 minutos. La idea es, bueno, ir trabajando cada vez más el parecido, pero con pequeñas manchitas y aprovechando el modelado de la masa de pigmento que voy agregando. Con un poquitito más de luz en la zona abajo del ojo y la fundo con la mejilla para hacer las transiciones. El blanco fundido me va a dar luz, porque no es blanco puro. El blanco puro en sí no es luz, ¿sí? Porque son todas las luces. En cambio, el blanco que tiene una tonalidad hacia algún lado, me va a dar más la característica de la luz. Para contrastar la sombra del lado derecho, lo que tengo que hacer es que se note más la luz en la parte izquierda. Y la fundo en la parte de arriba de la ceja para darle esa carnación que tenía. Que después en las capas posteriores de Rembrandt, que no vamos a hacer seguramente, las cargaba con tanta masa y formaba esas arrugas muy interesantes. Y la luz de la nariz me va a ayudar a dar la forma, ¿no? Igual todavía parece de 2 dimensiones, pero ya vamos a lograrlo. Busco cargar con un blanco entre el frío de la barba y la transición hacia la parte cálida de la mejilla. Y lo mismo con la nariz. La parte cálida de la nariz es algo que hay que conservar porque no lo voy a poder lograr si le cargo fríos ahora. Hubiese sido mejor empezar con ahora no pensándolo, con una imprimación más bien cálida, como seguramente fue este original, para conservar esos mismos cálidos y no tener que agregar masa en esas zonas. Es algo que es bueno ir descubriendo conforme haces el trabajo, ¿no? Aunque también era frecuente en la época de Rembrandt, mismo en la zona flamenca, empezar con bases frías. Pero bueno, no era el caso, parece, de este retrato. Y acabo de agregar masa en la parte derecha de luz, porque a pesar de estar en la sombra no tiene que ser plana, sino que tiene que haber, mientras más diferencias de valor y más detalle haya en la sombra, más riqueza va a tener el cuadro. Por más que sea un ejercicio, no un estudio. Ahora tengo que fundir un poquitito esta luz cálida que tiene la mejilla con el frío de la parte de la barba y el borde de la quijada. Por ahora no se va pareciendo a Rembrandt, pero no importa. La idea no es que lograr desde la primera parte del parecido, sino que sea algo progresivo.
como les decía antes, enfriar un poquitito la zona de previa a la carnación, al momento de cuando empiezan a aparecer los rojos y los ocres. Desde la sombra realza un poco la temperatura. Y un poco trabajo en la cara, sobre todo para que se me vaya absorbiendo un poco la trementina de toda la parte que puse en la ropa y en el sombrero, así lo puedo trabajar después. Así que por ahora la idea es en la mejilla oscurecer un poco con temperatura la zona de la mejilla inferior, de la parte del costado y abajo del labio y del cuello, para que la luz que había puesto sea más focal, más en un solo punto. Ya vamos a verlo después incluso en fotografía, que a veces para que se note la luz más, lo que hay que hacer es no agregar luz, sino sacar sombras, que es lo que estoy haciendo ahora, tratando de acomodar un poco el pelo que está abajo del sombrero y las líneas de los ojos. Fíjense cómo con una pincelada en los ojos, un poquitito en el pelo y agregarle un poco de temperatura a la oreja, ya el rostro me quedó hasta sobreiluminado. Aprovecho que está un poquitito más seco para agregar un poquito más de pigmento al sombrero. La idea del sombrero frío es que me contraste con el pelo medio rojizo. Del señor Rembrandt. Ahí divido la parte de las cejas del ojo y pongo un poquitito de masa donde tiene que ir. Recupero el valor donde lo había perdido. Bueno, obviamente que todavía no está terminado, ¿no? Se nota. Lo que acabo de poner es carmín casi puro en el cuadro y ahora lo empiezo a modelar. Primero cargando el material en el soporte donde está el extremo de lo cálido, ¿no? Estoy probando este carmín. Es un poco saturado, pero funciona. En los labios voy a ponerle después un poquitito de resina tostada para que se mezcle con ese carmín. Por ahora voy a trabajar la nariz y agregarle un poquitito de material de luz en la parte superior, parte del tabique que se conecta. Esto es muy característico de la expresión, se conecta con los ojos. La luz de esa redonde de la nariz de Rembrandt. Y no se asusten por lo saturado que está quedando la boca, que esto es solo el proceso. A veces estoy dando sombra, me di cuenta con el brazo, y se van cambiando los colores de la imagen, me acabo de dar cuenta, pero no se asusten. Bueno, al agregarle estas tonalidades un poco más frías a la parte del bigote, queda más luminoso todo en general y empieza a acomodar el contraste de los labios. Ya van a ver cómo.
esta luz en la parte derecha de la mejilla, en la parte de abajo de la nariz, en el bigote, es importante y se logra con los mismos pigmentos que estamos trabajando. Es importante, digo, para enmarcar la nariz y el bigote en el lugar donde van. Ir cortándolo, ¿no es cierto? En la parte de abajo de la boca, la parte de la pera. Y cómo se funde el labio con la piel. No hay que olvidarse que el labio también es piel, no es algo rojo. Entonces, hay muchas partes donde deberían estar fundidos. Todavía la mirada no es algo que esté trabajando, sino simplemente ir cargando luz y sombra en el lugar donde va. El lóbulo de la oreja es en la parte de abajo de la oreja le va a dar más luz que en la parte de arriba, porque justamente él tiene un sombrero que da sombra y el mismo pelo también está ofreciendo sombra sobre la oreja. Hay que recordar que la parte blanca del ojo no es blanca, así que nunca le pongo blanco puro. Necesito generar volumen abajo de las cejas y veo también que me vendría bien calentar la sombra de la oreja, la parte de arriba. Así que voy a poner un poquitito más de esta mezcla de siena tostado con vermellón. Ahora necesito cortar el bigote, que me había quedado solamente con ese agrisado frío, hacia el lado de la sombra, ¿no? Toda esa barba del lado de la sombra es más oscura. Y al fundirlo con la sombra, necesito la ceja y parte también del ojo, ¿no es cierto? Acabo de tomar pigmento del propio cuadro, y esto es porque necesito que haya uniformidad en algunos valores. Y como la misma paleta que estoy usando tiene los mismos pigmentos, es un viejo truco que podemos utilizar. Obviamente que no en las capas superiores, que no vamos a hacer porque estamos haciendo un ejercicio, pero cuando busco expresividad en la pincelada, no voy a tomar esa pincelada después para otra cosa, sino simplemente, o sea, es un recurso para lograr uniformidad de tonalidades, sobre todo. Acá agregando ese corte de pelo con un poco más de sombra y de valor oscuro, me marcan la oreja que había calentado antes, ¿no es cierto? Era el plan. Apenas tiene un poquitito de carmín esta tierra sombra y un poquitito de azul, pero la idea es que me quede rojizo. Así que el azul fue muy poquito y solo para calentar, solo para oscurecer. Con el pincel con el cual estaba trabajando los labios, ahora lo fundo un poquitito con la parte de la pera. Miro bien. Y esa luz en el cuello que debería estar, bueno, con un poquitito más de material. Bueno, ahí de a poquito va apareciéndose una persona, pero ni me preocupo por eso, ¿eh? La idea es seguir trabajando para construir un mapa de tonalidades. Es como hicimos con la dama de la perla, la joven de la perla de Vermeer, en el cual solamente pusimos los valores. La idea es ahora empezar a aplicar
detalles de paleta y de pigmentos sobre el mismo trabajo sin necesidad de ni de que se seque. Ahí vamos a fundir un poquitito la sombra de la frente para que la misma sombra tenga diferentes tonalidades. Ahí todavía no está lo suficientemente seco, pero vamos a agregarle un poquito más de azul. Cuando digo azul, no digo azul puro, ¿no es cierto? Le acabo de mezclar con tierra sombra tostada, pero con mucha carga azul para que me dé un negro frío, que me contraste, insisto, con el pelo y con las zonas calientes del rostro. Lo ideal es que ese azul vuelva a aparecer en otro lado y es la ropa el lugar donde mejor funciona, sobre todo para cortar esto, el borde derecho de la cara, o sea, izquierdo suyo, pero derecho mío, para cortar no solamente con valor, sino con temperaturas, el borde de la cara. Me voy a cargar un poquitito de material, primero cálido y blanco, después para fundirlo en la parte del cuello. Así voy agregando un poquitito de material y de masa para modelarlo como el modelo, guiado un poco por el modelo, aunque obviamente insisto que no vamos a hacer ninguna réplica. Ahí con blanco acomodo la luz para darle continuidad al cuello, que está en parte tapado por una especie de solapa una especie de camisa que después vamos a hacer. Aprovecho esta misma temperatura para la parte entre comillas blanca del ojo, que no es blanca dijimos, pero con esta tonalidad cálida, y tierra, sombra y azul en la parte de la zona oscura del ojo, le voy a empezar a dar forma. Ahora voy a ver la parte de abajo del ojo y de arriba, que necesitan un poquitito más de oscuridad de la sombra para que le dé un marco y lo separe un poco de la nariz, le da un poquitito más de profundidad. Eso va a hacer que enmarque la mirada, ¿no es cierto? Pero me parece que necesito más contraste y por eso marqué la parte del ojo. Es importante dar pinceladas cortas en esta parte porque como no vamos a hacer más capas de pintura, sino solamente un estudio, va a ser la zona expresiva, digamos. Voy a juntar expresión. Primero en la parte oscura del ojo y después voy a irme a la parte ahí. La parte del... necesito un poquitito más de luz, perdón. Abajo de la ceja, arriba del ojo, para darle el volumen. Ahora sí. Decía, con pinceladas cortas voy a dejar que se vean, que no se fundan. Ahí. Entonces logro más expresividad. Ahí, con el mismo efecto en la zona de las arrugas, logro esa expresividad propia del rostro y de la pintura, distinto a el fondo y parte del sombrero donde no me interesa tanto la pincelada. Acá fíjense, la pincelada va a ser más larga porque estoy haciendo tela, en cambio acá con mucho cuidado y pinceladas cortas voy a lograr más riqueza cromática también, que en 1 centímetro cuadrado de pintura haya un montón de tonalidades. Lo que necesitamos es un poquitito más de volumen y para eso vamos a agregar un poco de iluminación en la parte de arriba de la ceja y en la mejilla derecha, y con el pincel con el cual estamos trabajando las zonas oscuras, la fosa nasal izquierda y la sombra proyectada de la nariz, toda la parte de abajo de la nariz. Sobre el bigote necesito un poco más de
de sombra y la misma nariz se proyecta sobre la nariz. Entonces, los bordes de esa nariz que va subiendo una especie del tabique y la misma sombra que se genera abajo. Esto me va a dar algo de profundidad que puedo realzar tanto modelando este material de sombra que proyecta la nariz en el bigote y agregando un poco de luz, a ver, a la parte de la mejilla y la nariz. Es importante pensar que si bien estoy agregando ahora algo de luz en la parte de la mejilla, ese contraste que tengo lo voy a tener que enmarcar con un poquitito más de material oscuro en la parte de sombras, mientras acomodo la luz y voy fundiendo las tonalidades de luz de la mejilla para lograr ese volumen y esa carnación de piel natural. Empiezo a ver dónde tengo que agregar sombras, ¿no es cierto? Acá yo creo que con una pincelada corta me queda la luz bien acomodada. Bueno, las zonas oscuras que me parece que tengo que realzar son el marco del sombrero y la sombra que proyectada, fundiéndola un poco. Así que voy a agregar un poquitito más de material de sombra ahí y lo voy a fundir. Y también veo que no solamente hay el pelo, ¿no es cierto?, con este oscuro más bien cálido, sino la ropa. Puedo empezar a trabajar después. Tengo que acomodar la frente y la mejilla derecha, que necesita algo de transición todavía. A ver. Ahí estamos. Ahí hacia la sombra. Y ahí hacia la sombra cortado. Y voy a agregar un poco de material en la ropa para que empiece a tomar volumen y enmarcar también la parte que les dije de la solapa como si fuese una camisa interna después. Entonces primero con un poco de material cálido en la zona del centro de ese pliegue y oscuro también cálido como una chaqueta marrón o algo así primero, y lo fundo. Voy manejando estos contrastes para lograr esa ropa oscura pero iluminada. De empezar, nunca nada es negro, ni nada es marrón, ni nada es de una sola un solo adjetivo, un color que lo defina, sino que todo está lleno de diferentes matices y mientras más estoy atento a esas cosas, más natural va a ser la pintura y también más expresiva. Acá agregamos un poquitito de valor oscuro en la parte de atrás y cortamos, ¿no es cierto? Hacemos el corte de la mancha, de la masa, para enmarcar la zona de luz, que es la zona de la camisa o lo que tiene abajo. Ahí con un poquitito de temperatura, que de hecho falta un poco más también, generamos una transición más natural,
Bueno, quizás ahí fue demasiado. Después lo acomodaremos. Pero una transición más natural hacia la parte de la camisa que nada es blanco, ¿no? Bueno, ahora estoy cargando mucho más claro para la zona de la solapa de la camisa. La idea es primero cortar, porque es donde en esos bordes es donde más luz vamos a encontrar, y después empezar a modelar ese material y a darle la forma que tiene la mancha. No solamente que, si bien tiene una tendencia blancuzca esa camisa, va a recibir influencia de la sombra y de la tonalidad de la parte de abajo del abrigo. Entonces, lo natural de la luz es que se degrade. Los bordes van a ser los que tengan claramente más luz. Y los que me van a enmarcar la forma, me van a decir cómo es la forma de la ropa. Y la oscuridad de abajo es la que me va a dar ese contraste que necesito en la solapa. Bien, ahora voy a fundir un poquito el material que tenía ahí, mirando el modelo. A veces me quedo con el pincel medio tremulante sobre el soporte y es porque estoy mirando el modelo, ¿no? Bien, el azul, fíjense cómo funciona muy bien con la tierra sombra tostada para esos oscuros fríos. Si necesito enfriarlo, le pongo un poco más de azul. Si necesito calentarlo, un poco más de carmín. Y me va dando un negro con luz, un oscuro con luz, que es muy diferente al negro de humo o al negro que habitualmente tenemos en la caja. Y la masificación de piel en la transición de sombra es algo que todavía no me termina de cerrar, pero me parece que esa luz puede funcionar. Y voy a oscurecer el fondo de esta zona con algo de material. Fíjense que usé el blanco en la mezcla. También algo de ocre, algo de tierra sombra, algo de azul, para que me dé este fondo cemento un poco más claro a la derecha. Trato de aprovechar para cortar los bordes y fundir los que no me interesan tanto. Acá en la zona del sombrero voy a tener más cuidado. Lo bueno es que ya el material tan diluido en trementina que puse al principio ya está lo suficientemente seco como para trabajar encima. Y este fondo acá más frío. Más frío porque quizás el sombrero esté dando algo de sombra, ¿no? También. Este fondo me permite, al agregarle un poquitito más de oscuridad, me permite enmarcar el centro de atención en la cara y que es donde está la luz. Bueno, acá quizás haya desvirtuado un poco el color con el cual había empezado en el fondo, así que acá voy a tener que fundirlo un poco más para darle más naturalidad. Y ahora más luz en el sombrero, más sombra, perdón, en el sombrero, con la mezcla que tenía y un poquitito más de tierra sombra y azul para lograr
por contraste incluso, que me dé ese negro frío y de sombra que tiene el sombrero del amigo Rembrandt. Insisto en que esto no es una réplica, ni mucho menos, sino simplemente un ejercicio de usar la paleta. La idea es que nos empecemos a amigar con esta paleta corta de azul ultramar, como casi único frío, ocre, siena tostado, tierra sombra tostada, vermellón, un poquitito de carmín y blanco de titanio. Ahí noto que todavía me falta bastante el negro del sombrero y también la ropa. Y para enmarcar la luz, después voy a tener que trabajar un poquitito la sombra proyectada de la nariz, los ojos. Pero bueno, insisto en que esto no es un claroscuro, ni tampoco es la forma de trabajar que tenía Rembrandt. Simplemente estamos haciendo un estudio muy cortito y en tiempo real de cómo usar la paleta y un poco ver, bueno, cómo hacer carnaciones y cosas del rostro y de la iluminación. Voy a tomar un poco más de este material oscuro para unificar la parte del sombrero y de la sombra del sombrero, cortando los bordes y unificando también esta sombra que da el sombrero con la sombra en el pelo, que me parece que podría estar mejor. Sí. Ahí para esta sombra no usé tanto azul para que me genere un contraste tonal con el sombrero, ¿no? Y en la parte de abajo de la oreja también. El enrizado de Rembrandt, lo ideal sería hacerlo en capas posteriores y con la parte de atrás del pincel como lo hacía, pero bueno, ahí enmarcando un poco la forma del rostro con esa sombra y su transición. Vamos un poco a la ropa, que necesita también trabajo, tanto el borde de la camisa como el abrigo. Con casi el mismo tono que usé para el sombrero, pero sin tanto azul, mezclando un poco de carmín con ese azul para que no me dé tan frío. Vamos a oscurecer las zonas oscuras de la ropa. Si bien agrego material, lo modelo con el material que tenía puesto en la pintura, que está obviamente completamente fresco, y es la idea de trabajar así, haciendo un estudio en una sola capa. Al agregar esa oscuridad me permite modelar la ropa blanca con diferentes tonos de sombras que me va a dar volumen, oscureciéndolo, claro, ¿no? Fundiendo el material. Ahora con un poquitito más de luz voy a realzar las zonas de iluminación de esta camisa y los bordes de la solapa, y veo que quedan un poco planos. Borde de la camisa, borde de la solapa. Ahí vamos, que ya estaríamos por terminar nuestro estudio. Al iluminar ese borde me dio algo de volumen. Lo mismo voy a hacer el borde superior casi desde el cuello, fundiendo el mismo material con el que tenía. Vamos a
dar pinceladas cortas en la zona de la solapa, en la parte de atrás, y con un poco más de luz, con un blanco para fundir en la parte de adelante, dándole un poco más de detalle. Y veo que es un buen momento para terminar la expresión de los ojos, la parte de arriba de las cejas, los párpados. Así que cargo un poco de material y vamos a darle esa expresión. Vamos a buscar pinceladas cortas en esta zona de este material un poco más masificado ahora. Fíjense que ya no uso nada de trementina ni nada, directamente de la paleta, pincelada corta. A trabajar la mirada, la expresión y el detalle. Para enmarcar esto veo que necesito más oscuridad en la parte del ojo y en la parte de abajo de la nariz también, así que ahí vamos. Las comisuras de los labios a veces pueden ser importantes, depende de cómo modele la sombra, pero yo veo que el modelo está bien marcado y la sombra proyectada de la nariz me va a ayudar mucho a dar profundidad. Tomo un poquitito más de material para trabajar la zona del bigote, la parte izquierda, en la cual necesito acomodar, y veo que la mejilla quedó muy plana también, así que va a ser buena idea acomodar algunas luces y algunas carnaciones. Ahí creo que la boca me quedó más o menos encerrada, sobre todo con el pliegue, la arruga que se forma entre la mejilla y la parte del bigote con su iluminación. Me acomodo un poco la mejilla y cargo un poquitito más de luz para la parte de abajo de los ojos. Sería bueno mejorar esta temperatura también. Y como va bajando lo rosáceo con un mínimo ocre, que me va a dar una carnación, un tono piel diferente al agrisado que tiene en la parte de abajo, donde iría como una barba media incipiente, que está afeitado, digamos. La iluminación ahí me va a ayudar a dar esa diferencia, sobre todo tonal, de temperatura. Se ve más frío en la parte de esa barba afeitada y más cálido en la mejilla. Ahora estoy acomodando un poco las manchitas de valor de la ceja, la parte de las sombras, de los dos lados, ¿no? Abajo de la ceja sobre todo queda esa sombra. Siempre es interesante trabajar con pinceladas cortas estos lugares del cuadro cuando se hace un Rembrandt, ¿no? Y insisto que estamos apenas haciendo un estudio, un ejercicio de paleta, pero aprovechamos para la pincelada corta en la mirada, siempre es interesante. Y bueno, terminamos algunos detalles, vamos a dejarlo acá. Tampoco la idea es hacer maravillas con un estudio, pero bueno, la idea es un poco esta, utilizar la paleta y empezar a pensar en nuestro proyecto.